Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar. En esta ocasión vamos a presentar el tema, como ahí sale en el título, herramientas interactivas para el diseño minero subterráneo. Mi nombre es Ignacio Soto, soy consultor técnico comercial de la oficina de Datamind Chile, especializado en el área de minería subterránea. Antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy en el webinar, quisiera partir un poco haciendo una introducción de qué es Datamine, para los que no están aún tan familiarizados. Datamine es una empresa proveedora de servicios y software para la minería, donde nuestro principal diferenciador es que intentamos abarcar toda la cadena de valor de la industria minera, desde exploraciones hasta, como se ve ahí en la imagen, el supply chain. ¿Por qué este diferenciador? Y es que en muchos estudios en los últimos años dan cuenta de que para poder generar un cambio, una transformación digital real en los próximos años en la industria minera, se tienen que tomar soluciones que no solamente se enfoquen en resolver un problema en particular, sino que tienen que tomarse soluciones que se integren con las distintas áreas de la industria minera. Y nosotros estamos con la completa convicción de que esa es la línea que tenemos que seguir y por eso hemos desarrollado una línea de productos tan amplia como la que ustedes están viendo en la imagen. Para el día de hoy, el tema que espero los haya motivado a inscribirse a este webinar es que nos vamos a enfocar a las soluciones de planificación minera subterránea, donde para la planificación minera subterránea tenemos distintas herramientas como el SOT para el análisis de escenarios, la EGIS, que es nuestra solución de perforación y tronadura en minas subterráneas, la MINE, nuestra solución de topografía, Ventsim para el modelado de ventilación, EPS, nuestra herramienta Carta de planificación, pero lo que nos convoca y al que le vamos a dar énfasis hoy día es el core de todas las soluciones subterráneas, que es el estudio UG. Entonces, antes de partir, quería hacerles una pequeña introducción a esta gran solución, que es el estudio UG. Es una herramienta que, como su nombre lo dice, UG de Underground, busca resolver distintas problemáticas que se producen o que pueden ocurrir en las minas subterráneas, y entre ellos tiene varias funcionalidades. Lo primero es que el estudio UG es una herramienta de diseño 3D, donde cuenta con una amplia gama de herramientas, de funcionalidades que nos van a permitir generar todo el diseño de nuestra mina, independiente de si nuestra mina es una mina de minería Zulel Stopping, Bench and Fill, un panel caving, block caving, etc. Las herramientas de diseño 3D que trae el Studio G se van a adaptar a estos distintos métodos. Una vez que yo genere todo mi diseño 3D, este software nos va a permitir transformar estos strings que se ven ahí, esas líneas que no tienen volumen, que no tienen ninguna información, se van a poder transformar en sólidos. O sea, vamos a pasar de las líneas a ya tener unos sólidos donde cada sólido va a representar una actividad minera planificable. Por eso es que las dimensiones de cada uno de estos sólidos, de estas actividades mineras, va a depender mucho y va a ir de la mano de cuál es nuestro horizonte de planificación. Si, por ejemplo, estamos planificando para el corto plazo, entonces vamos a tener, por ejemplo, los desarrollos, vamos a tener distintos sólidos de donde el largo de cada uno de ellos corresponda al disparo a disparo que se hace en la mina. Por ejemplo, 3, 3.2, 3.5 metros. Pero si ya estamos en un horizonte de mediano o largo plazo, entonces acá con el estudio G podríamos estar generando estos sólidos, pero en el caso de los desarrollos, tener sólidos de 10, 15, 20 metros, dependiendo del nivel de detalle que queremos llegar nosotros para planificar. Estos sólidos, estas actividades mineras planificables,
la vamos a poder cubicar, evaluar contra un modelo de bloque. Entonces pasamos de estas líneas que teníamos a tener ya actividades donde cada uno de estos sólidos tiene información del tonelaje, del volumen, de la ley y de cualquier otro atributo que yo me traiga de mi modelo de bloque. Entonces, teniendo ya estas actividades con toda esta información, el estudio G nos permite secuenciar, darle un orden lógico a cómo se van a ir desarrollando estas distintas actividades de acuerdo al método de explotación que nosotros tengamos. Aquí vamos a tener herramientas para generar dependencias de manera manual o de manera automática, y tal como les decía para el caso del diseño, aquí este pool de herramientas de secuenciamiento se van a poder adaptar a, ya sea tenga un Zulel Stopping, un Roman Pillar, un Panel Caving, no importa, estas herramientas se adaptan a cualquier método. Además de esto, el estudio G trae dentro de su núcleo, dentro de toda su funcionalidad, el módulo llamado MSO, el cual es un algoritmo que es líder en el mercado, que nos va a optimizar, encontrar nuestras cámaras, nuestros caserones óptimos. ¿Cómo funciona el MSO? Es muy simple. Nosotros tenemos como input un modelo de bloques, tenemos distintos parámetros geométricos y económicos, y en base a una función objetivo, como puede ser el tener la mayor cantidad de metal, ¿cierto? O el maximizar una ley, nos va a entregar todas las cámaras que son más rentables. Y ya teniendo entonces las cámaras con el MCO, teniendo nuestras actividades mineras secuenciadas, aquí Studio G va a conversar con nuestro otro software, que es el EPS, nuestra solución para la planificación, la cual, ahí como pueden ver ustedes, nos entrega esta planificación en formato GAN, que nos sirve para planificar ya sea en corto, mediano o largo plazo. El día de hoy nos vamos a enfocar a este primer punto, que es Studio G como una herramienta que nos va a permitir generar todo el diseño 3D de nuestra mina. Si yo me voy a ver un poco más en detalle todas las funcionalidades que tiene Studio G, encontramos principalmente lo que se muestra en este punteo, donde el Studio UG tiene herramientas de diseño manual, herramientas CAD, como las que ustedes podrían encontrar en cualquier otro software de diseño, como por ejemplo el más conocido AutoCAD, donde yo voy a poder generar líneas, extenderlas, trasladarlas, recortarlas, hacerle snap a una cierta superficie, a una grilla, etc. Todas esas herramientas ustedes las van a encontrar aquí en Studio G. Pero, como ya les menciono, Studio G no es un software de diseño, es un software de minería subterránea, y es por eso mismo que trae herramientas específicas para los problemas que uno pueda tener a la hora de de hacer un diseño minero subterráneo, como son el Create Ramp y el Decline Optimizer. Y en verdad todas las herramientas que les voy a mencionar a continuación. El Create Ramp es una herramienta donde yo voy haciendo más o menos de manera manual, pero con una guía ingresada por nosotros, el usuario. Vamos a ir generando una rampa de acuerdo a teniendo distintas gradientes, distintos radios de curvatura. Yo voy a ir construyendo, diseñando distintos segmentos de rampa. El paso siguiente es el Decline Optimizer, que como lo dice el nombre, es un optimizador, donde yo voy a tener restricciones, como son una gradiente en específico, un radio de curvatura en específico, y lo que va a buscar esta función, el Decline Optimizer, es generar una rampa que se ajuste a estas restricciones,
pero que además cumpla con una función objetivo, cuya función objetivo, la más utilizada por nosotros, es minimizar el largo total de la rampa. Luego tenemos las herramientas de diseño automático, que para los que ya nos vienen siguiendo de webinars anteriores, el año pasado presentamos con mayor detalle estas herramientas. Si se perdieron ese webinar, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Datamine Software. Pueden buscar ese webinar, se llama Estudio UG, herramientas de diseño automatizada. Que ¿cómo funcionan estas herramientas de diseño automatizada? Nosotros creamos sets de reglas donde cada regla son acciones CAD, como por ejemplo puede ser crear la línea, trasladarla, recortarla, entre otros. Entonces la concatenación de todas estas acciones va a generar mi set de reglas. Y eso nos va a permitir poder partir con un solo segmento de, por ejemplo, de un acceso, de una rampa, y con solo ese pequeño segmento generar todo el diseño de mi mina. Estas 4 herramientas las vimos en este webinar anterior que yo les mencionaba, y ahora lo nuevo y lo que nos convoca el día de hoy es esta nueva herramienta que es el Interactive Ramp Tool. ¿Qué es lo que pasaba? Que con las herramientas anteriores nosotros podíamos generar el diseño de nuestra mina, sobre todo con el Create Ramp y el Decline Optimizer. Éramos capaces de generar estas rampas, pero escuchamos a algunos clientes que nos decían, mira, me gustaría tener un poco más de control sobre la rampa, poder ver en tiempo real si es que estoy cumpliendo con la gradiente o no, qué pasa si me muevo, si me desplazo un poco más allá, un poco más acá. Entonces nosotros desde Datamine acogimos ese feedback que nos dieron nuestros usuarios y generamos esta nueva funcionalidad que ustedes ya van a poder acceder a ella en la versión que fue lanzada la semana pasada de Studio UG 2.7. Entonces, ¿qué ustedes van a encontrar en esta nueva versión de Studio UG 2.7? Van a poder irse al menú de Planning, al ribbon Planning, ir al menú Design y van a encontrar este menú que dice Manual Design, y en específico van a pinchar ese botón que se llama Interactive Ramp Tool, donde se les va a abrir una ventana como la que se muestra ahí. Donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer con este Interactive Ramp Tool es configurar los parámetros globales, tal cual como nosotros teníamos con el Decline Optimizer o el Create Ramp, que teníamos una gradiente en específico. Aquí con esta herramienta vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una gradiente, una pendiente objetivo con un cierto margen de error, y vamos a tener que definir el punto de inicio y el punto final de nuestra rampa. Posterior a eso, y esto se puede utilizar de manera opcional, como nuestros clientes nos decían, queremos tener un poquito más de control a la hora de generar esta rampa, aquí hay una funcionalidad extra que lo que nos permite es controlar la gradiente con la que empieza y la gradiente con la que termina la rampa. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo dije que era una rampa con un 12% de gradiente, pero no quiero que sea de 12% que vaya bajando constantemente, sino que quiero que en el inicio, los primeros, no sé, 5 metros, por ejemplo, vayan bajando con un 3%. Los siguientes 5 metros vayan bajando con un 6%. Los siguientes 5 con un 9%, y así hasta llegar al 12%, donde va a seguir bajando. Y del mismo modo puedo configurar para la gradiente del final, donde puedo ir bajando con un 12%, después
bajar con un 9, con un 6, con un 3, hasta terminar en un 0%, si es lo que deseamos. Y si es que nosotros configuramos eso, lo podemos, como dije, dejar libre o no, pero el siguiente paso sería ingresar los distintos puntos donde se van a formar curvas en mi rampa. Entonces, imagínense, yo seleccioné un punto de inicio, un punto final y un punto por donde va a pasar una curva en la rampa, y el software me genera el resultado que se ve ahí en pantalla, donde se logra ver esa rampa, y si lo logran apreciar, esa rampa se encuentra en rojo. ¿Por qué? Porque algo que ustedes nos solicitaban era que yo quiero ver bien si es que estoy por sobre la pendiente, bajo la pendiente, etc. Entonces, para eso se generó esta leyenda, la cual es muy fácil de entender, donde si se me genera una rampa que está por sobre la gradiente permitida que yo había seteado, entonces la rampa se me va a mostrar en rojo, como es el caso que está ahí en pantalla. Si estoy por debajo de la gradiente objetivo, la rampa se me va a mostrar en naranjo. Y además acá a la derecha se me va a ver exactamente la gradiente que tengo, el largo de la rampa, entre otros. Entonces yo en el caso que tengo ahí, como pueden ver está en rojo, significa que está sobre la gradiente permitida, pero ahora yo no me quedo ahí con una rampa que no cumple, sino que, como lo dice el título de este webinar, yo voy a poder editar esta rampa de manera interactiva. Es decir, voy a poder mover estos puntos de curvatura de la rampa hasta que la rampa se coloque en verde, como se ve ahí, donde ahí ustedes pueden ver, la rampa se me colocó en verde y ahí me dice, estás teniendo una gradiente de 12.03%. No es de 12 exactamente, pero cumple, está dentro del margen de error que nosotros le dimos ahí de más o menos 0.05%. Esta herramienta, el Interactive Ramp Tool, sumado a las herramientas CAD, al Create Ramp, al Decline Optimizer y a las herramientas de diseño automatizado, nos van a facilitar muchísimo a la hora de generar el diseño de nuestra mina, y vamos a poder en muy poco tiempo y de manera muy sencilla poder generar todo el layout, todo el diseño de nuestra mina, tal como se ve ahí en pantalla. Entonces ahora nos vamos a pasar un poco al software mismo. Ahí ustedes están viendo justamente ese diseño que está en la slide, y yo quiero llegar a este diseño, quiero llegar a ese punto. ¿Cómo parto? Lo primero es que yo no tengo, voy a descargar eso, yo no tengo ninguna labor construida. Lo único que tengo son mis cámaras que me entregó el MCO. ¿Ya? Ahí pueden ver, en verde tengo las cámaras óptimas que me entregó el MCO. Entonces, ¿cómo yo parto haciendo el diseño acá? Lo primero, y que es una herramienta muy útil, y aquellos clientes que quieran revisar esto me pueden escribir, tenemos desarrollada una script que me va a permitir diseñar de manera automática las galerías, los drifts que pasan justo por el piso de mis cámaras. ¿Cómo yo logro esto? Lo primero es que el MCO no solamente nos entrega como un output sólido, que se ve aquí en verde, sino que también me entrega outlines, strings de los outlines de las cámaras, que son ese objeto que acabo de cargar.
donde ahí ustedes pueden ver esas outlines modelan las paredes, el piso, las paredes y el piso de los distintos caserones. Entonces yo, utilizando la información de estas outlines, generé un script que, ¿cómo funciona? Yo simplemente tengo que seleccionar el piso de mis cámaras, que en este caso yo sé que mis cámaras, el piso de mis cámaras son esas líneas, esos outlines de color rojo, que acá en Datamine es el color 9, ¿ya? Ahí lo filtré. Entonces tengo el piso de mis cámaras, y si yo las selecciono todas y y ejecuto este script que me dice generador de galería, cuál es el nombre del archivo de salida, por ejemplo, galerías webinar, le doy clic a ejecutar y en un par de segundos el software me generó ese archivo que se llama galerías webinar, que es un archivo de string que lo que tiene son estas galerías que pasan justo por el piso de mis cámaras. Entonces yo ya había partido sin nada de mi diseño y ya tengo las galerías. ¿Cuál sería el paso siguiente? Tengo las galerías, podría generar los accesos. Entonces, para generar los accesos, yo podría o utilizar las herramientas CAD, las más conocidas, que se encuentran aquí en el Ribbon Design. Esta herramienta es para trasladar líneas, recortarla, suavizarla, etc. O yo también podría generar estos accesos con herramientas automatizadas. Entonces yo aquí, para hacer un breve repaso de cómo funcionaban las herramientas automatizadas, me voy a ir acá al menú de Planning. Voy a descargar lo que tengo en pantalla. Me voy a ir aquí, menú de Planning. Voy a ir a Show y voy a cargar un archivo que son strings, que estos strings contienen mi galería y mis accesos ya generados, que son esos strings que ustedes ven ahí. Entonces voy a volver a cargar ahí las cámaras. Las voy a hacer un poco transparente. Ya, entonces tengo mis cámaras, ¿cierto? Y tengo las galerías, que estas galerías, como vimos, se generaron de manera automática con el script. Y estos accesos, que tal vez son un poco más estratégicos, yo lo podría haber dibujado a mano con herramientas CAD o utilizando herramientas automáticas. Entonces, para ver un poco cómo funcionaban las herramientas automáticas, utilicemos este mismo diseño que ya está ahí, y yo me voy a ir acá en el menú Design, ¿cierto? Del Ribbon Planning. Me voy a ir acá a donde dice Automatic Design y voy a editar un set de reglas, donde yo ya tengo un set de reglas creadas que me van a generar las distintas estocadas y chimeneas de mi diseño. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les mencionaba anteriormente, estos sets de reglas son simplemente concatenaciones de distintas acciones CAD que se aplican sobre una definición de diseño en específico y cuyo resultado es otra definición de diseño en específico. Por ejemplo, si solo presiono la primera regla, estoy diciendo crea una línea desde el acceso. Los accesos son esas líneas de acá, y genera
una estocada de carga. Tengo distintas estocadas, distintas definiciones, que esas yo las tengo configuradas de antemano y esas van a depender del distinto diseño que ustedes tengan en sus proyectos. En este caso tengo esta estocada de carga. Entonces, si yo, por ejemplo, corro esa regla, le voy a dar clic aquí simplemente a donde dice Go y ahí está en verde, no se logra ver tanto, así que voy a cambiar el fondo del 3D. Voy a apagar las cámaras y ahí ustedes pueden ver que tenía el acceso y de manera automática se generaron esas estocadas. ¿Ya? Del mismo modo, siguiendo con otras reglas, yo podría crear desde el primer acceso una estocada eléctrica. ¿Qué es una estocada eléctrica? Es esa línea en verde que se ve ahí. Y ahora esa estocada eléctrica yo la puedo trasladar hacia todos los otros accesos. Entonces, siguiendo con la regla, la estocada eléctrica la voy a trasladar hacia el resto de los accesos. Y ahí entonces pueden ver que comienza a tomar un poco más de forma mi diseño 3D. Siguiendo con estas reglas, yo puedo generar estocadas de bombeo, estocadas de chimenea. Entonces ahí se están corriendo las reglas. Y ya tengo entonces mi diseño mucho más acabado. ¿Cierto? Tengo las distintas estocadas y ahora lo único que me resta es generar mis chimeneas. Así que para ello voy a correr simplemente esas dos reglas que me faltaban. Y ahí se debe haber demorado menos de 10 segundos. 13 segundos se demoró. Y estábamos partiendo solamente con la galería y los accesos. Y ya tenemos galería, acceso, todas las estocadas y todas las chimeneas. Para eso nos servían entonces las reglas automáticas. En el ejemplo, en el webinar anterior que les mencionaba, aplicamos esta misma set de reglas, pero para una mina de panel caving, por si quieren revisarlo posteriormente. Entonces yo ya tengo este diseño hecho. ¿Qué es lo que me falta? La rampa. ¿Ya? Voy a guardar acá este diseño que tengo acá y lo que me falta es la rampa. Entonces la rampa es un poco más complejo generarla de manera automática porque va a depender mucho de un poco del gusto de la persona que está ahí haciendo el diseño, el que está mirando el 3D. Entonces para eso yo no lo voy a dejar que se haga de manera automática, sino que voy a utilizar mis herramientas para crear rampas. Anteriormente, como les comentaba, yo podía generar las rampas con este Create Ramp, donde yo doy clic a esta herramienta, al Create Ramp, y selecciono un punto desde donde quiero que parta la rampa, por ejemplo, desde ese acceso, y voy haciendo distintos seteos. Por ejemplo, hacia qué azimut quiero que parta. Y acá yo estoy mirando más o menos hacia el norte, entonces le digo que quiero que parta hacia el azimut 0. ¿Con qué gradiente? Con una gradiente de
un menos 12%. ¿Por qué menos? Porque estoy bajando, ¿cierto? ¿Cuál es el largo de ese tramo? Quiero hacerlo de, no sé, 55 metros, ¿ya? Y ahí entonces se me va construyendo mi rampa. Agrego y después digo, ok, ahora quiero agregar un tramo curvo. Un tramo curvo, ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Digamos, si lo hago horario, entonces mi rampa se me va hacia mis caserones, así que no me sirve. Así que debería hacerlo en sentido antihorario. ¿Cuánto? Eh, hasta que llegue al azimut, por ejemplo, si aquí estaba en el azimut 0, querría estar como al azimut hacia acá, no sé, veamos 180, por ejemplo, ya, digamos 200, 160, y ahí entonces puedo ir generando mi rampa. Entonces agrego ese tramo y ahora genero otro tramo curvo y así voy, pero como pueden ver, si es que yo ya tengo la restricción de que esta rampa tiene que pasar por este punto y este punto y ese punto y así, es muy difícil generar la rampa solamente con el create ramp. Si bien yo generé una rampa, como se ve ahí, que cumple con las condiciones que le dimos, o sea, si yo interrogo, por ejemplo, desde un punto de la rampa a otro, pueden ver que ahí donde dice gradient, tengo el 12%, se cumple con eso, pero no logro empalmar con los accesos. Entonces el create ramp me va a servir mucho para diseñar rampa cuando tengo más libre el diseño, cuando ya no tengo la restricción de dónde tiene que pasar la rampa. Si es que yo tengo la restricción de la rampa tiene que pasar justamente por ese acceso, ese acceso, ese acceso y así, entonces para eso nosotros teníamos la herramienta que es el Decline Optimizer, donde el input es un string que pase por cada uno de los puntos donde yo quiero que pase la rampa. Es decir, yo debería generar un string que pase por ese punto, S, y S. ¿Ya? Generé ese string, que ahí está resaltado en amarillo, que pasa por cada uno de los puntos de acceso. Y si yo abro el Decline Optimizer, se me abre este menú que está ahí, donde yo puedo decir, ok, quiero una rampa con un radio de 20 metros, una gradiente del 12% máxima, y quiero minimizar el largo total. Entonces, si yo le doy clic a aceptar, ahí pueden ver que se me genera una rampa que es óptima, que cumple con nuestro objetivo, que es minimizar el largo total, pero que, y bueno, pueden ver que pasa exactamente por cada uno de los puntos de control que yo le di, pero, por ejemplo, esa rampa por acá pasa por donde están mis caserones, pasa muy cerca de los accesos, entonces tal vez esa rampa no nos sirve. Yo podría ir editando esta rampa con el mismo Decline Optimizer y darle más control. Por ejemplo, decir que parta con un azimut en específico y que termine con un azimut en específico. Por ejemplo, que parta hacia el 330 y que finalice con azimut 0. Yo puedo hacer eso, pero en verdad sigo teniendo esos problemas. Yo puedo seguir utilizando el Decline Optimizer y el software y esta herramienta me permite que la rampa pase con un azimut en específico en cada uno de los puntos. Se puede hacer eso, pero tal vez eso, si bien nos va a entregar la rampa óptima, la que cumple con mi función objetivo, que es la rampa más corta,
pero tal vez se nos puede hacer un poco tedioso y si quiero generar algún cambio en esa rampa, no es tan sencillo. Entonces, para hacernos cargo de este problema que tenemos, que es cómo genero entonces la rampa que pasa por cada uno de esos puntos, es que ahora tenemos el Interactive Ramp Tool. Para eso nos vamos a ir acá al menú de Planning, Show, vamos a irnos aquí al menú de Design y voy a cliquear acá donde dice Edit Interactive Ramp Tool. ¿Cómo funciona? Yo voy a generar tengo que dar clic aquí al más y generar una configuración de rampa. Por ejemplo, rampa webinar. Ya, tal cual como yo tenía en el Decline Optimizer. Y en el Create Ramp tengo que setear mi gradiente objetivo. En este caso, por ejemplo, 12%. Y luego tengo que cliquear mi punto de start y mi punto final. En este caso, el start de mi rampa va a ser, por ejemplo, acá. Pero aquí yo en vez de irme el final de la rampa hacia acá, mejor me conviene generar solamente ese tramo de rampa. Desde un acceso hacia el acceso inmediatamente que le sigue hacia abajo. Entonces desde acá ya se me genera esta como línea roja, que no es una rampa, pero que ahí pueden ver que no cumple claramente con la gradiente, porque tiene una gradiente de 199%. Entonces, ¿cómo yo hago para arreglar eso? Tengo que simplemente agregar una curva en esta rampa. Vamos a agregar voy a agregar una curva. Por la vista no me le está agregando el punto. Ahí sí. Voy a agregar esa curva. Y como pueden ver ya, la rampa se me empieza a ver un poco más bonita, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que setear aquí en esa curva? Primero, ¿cuál es su radio? En este caso está en 15 metros. Yo dije que quería una rampa de 20 metros de radio. Y ahora tengo que setear si la quiero en sentido horario o antihorario. Ya, por ejemplo, ahí está en sentido horario. Dejémosla en horario. Y ahora tengo el problema de que, como pueden ver acá, la rampa me sigue apareciendo en rojo con una gradiente de 13,92%. Entonces, como esta es una herramienta interactiva, yo voy a poder mover este punto hasta lograr mi pendiente objetivo. Entonces la voy moviendo y ahí se me pone en color verde y como pueden ver ahora ese tramo de rampa cumple con la gradiente que yo quería. Ok, entonces ahora tengo ese tramo de rampa. Pero si yo con esta misma configuración, yo puedo generar la rampa que pasa de este punto a este punto, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Lo primero que tengo que hacer es ese tramo que se ve en verde, llevarlo a un objeto, que puede ser alguno de los objetos que yo ya tengo o a un objeto nuevo. En este caso, llevémoslo al mismo objeto de string que estábamos trabajando. Y ahí pueden ver, esa rampa se añadió a mi archivo de string. Entonces, si yo quiero replicar esto, aquí, por ejemplo, es tan sencillo como yo ahora decir que el punto de inicio va a ser este y el punto final va a ser este y se me generó ese tramo de rampa. Lo voy a agregar. Luego voy a agregar desde acá hasta acá. Y desde ese punto hasta ese punto.
Y ahí entonces tenemos, nuestra rampa ya va tomando un poco más de forma. Entonces, ¿qué faltaría ahora? Faltaría hacer el otro segmento que va desde este punto, va, ¿cierto?, desde ese punto hacia ese punto. Entonces, para eso voy a clonar este rampa webinar. Le voy a decir rampa webinar 2. Y ahora el punto de partida va a ser ese, el punto final va a ser este, pero ahora yo el punto de curva no va a ser el que está ahí, sino que voy a tener que tirarlo para este otro lado. ¿Ya? Y si yo quiero que empalme de mejor manera esta rampa con la que va acá, voy a decir que esa rampa vaya en sentido antihorario mejor. Entonces la voy editando esto y ahí pueden ver que se pone en verde mi rampa. Entonces vuelvo a agregar esto y ahora me restaría simplemente repetir esto desde este punto a este punto. Muevo el punto para que calce y ahí entonces voy generando mi diseño. Por ejemplo, acá puedo mover esto hasta que quede ahí en verde. Y lo mismo desde acá hasta acá. Entonces, con esta nueva herramienta pudieron ver que pude generar el diseño de mi rampa y lo hice de una manera interactiva y viendo siempre que se cumplieran con mis restricciones. ¿Qué cosa más tiene esta herramienta? Por ejemplo, acá en cada momento mi rampa está bajando con un 12% de gradiente, que es lo que nosotros dijimos. Como se puede ver ahí, 12%. Yo podría decir que en el punto de partida la rampa bajara con un, por ejemplo, lo que les comentaba en la presentación, que cada 5 metros la rampa fuera cambiando su gradiente 3%. ¿Cómo hago eso? Yo, por ejemplo, voy a borrar este tramo que está acá. Perdón, voy a borrar este primer tramo que sale acá. Y voy a generar una rampa desde este punto a este punto. Pero acá le voy a dar a Control Start Gradient y le voy a decir que quiero que parta con 0 grados y que vaya cambiando en 3% cada 5 metros. Entonces ahí pueden ver cómo se me agregaron nuevos puntos y ahora la rampa está en rojo, la rampa ya no me cumple. Lo mismo si yo agregara esto para el final de la rampa. Quiero que termine con un gradiente de 0%, cambiando la gradiente en 3% cada, digamos aquí, cada 10 metros, por ejemplo. Entonces ahora mi rampa se me muestra en rojo. Pero como vieron, la edición interactiva es muy sencilla. Yo puedo aquí desplazar este punto hasta que se coloque en verde y ahora ya tengo nuevamente mi rampa, donde ahora si yo la interrogo pueden ver que me quedó distinto este tramo de rampa, pero si yo interrogo acá, voy a desde
el punto de inicio al siguiente punto de rampa, ahí, como pueden ver en pantalla, dice gradient 0%. Desde este punto al siguiente, gradient 3%. Después 6%, 9%, y entonces desde este punto hasta este de acá, 12%. Y lo mismo logramos entonces con el punto final, con la salvedad que ahora la distancia entre un punto y otro ya no es de 5 metros, sino que ahora es de 10 metros. ¿Ya? Entonces yo ya teniendo mi diseño así como ustedes lo ven, yo tengo acá mi rampa, la cambio de color, que es el color que yo utilizo para las rampas. Ya, voy a guardar los cambios y ahora tan solo me restaría procesar todos los diseños que tengo yo acá. Voy a descargar acá en pantalla, voy a procesar mis diseños y en cosa de segundos sigue procesando. Yo creo que en menos de un minuto. Ahí terminó. En 33 segundos yo paso de tener esas líneas que mostré a tener ya el diseño 3D como sólido tengo todo el diseño de mi mina. Partimos con los drifts que generé con el script, después generamos todas esas estocadas y chimeneas con regla automática y finalmente, utilizando esta nueva modalidad interactiva, generamos de manera muy sencilla nuestra rampa, teniendo nuestro diseño en cosa de algunos minutos, que es lo que hemos estado conversando en este webinar. Entonces, como conclusiones y características claves de cierre, estas herramientas de diseño y sobre todo esta herramienta interactiva son aplicables a cualquier método de explotación. Aquí vimos en explotación de caserones, ¿cierto? Pero yo podría utilizar estas herramientas para generar rampas que me conecten un nivel de hundimiento con un nivel de producción en una mina de caving, por ejemplo, o en cualquier otro método. Los diseños son fácilmente editables, o sea, ahí ustedes vieron, si la rampa no cumplía, yo podía mover el punto y en cosa de segundos ver si es que ya estaba cumpliendo o no, hacer algún cambio, cambiar la gradiente, etc. Nos facilita continuar con el proceso de planificación. Si bien yo estaba trabajando con string, pero es cosa de segundos, 30 segundos que fue lo que se demoró, ya tengo sólidos que voy a poder secuenciar y llevarlos a mis etapas siguientes de planificación. Y todas estas configuraciones que yo fui creando son replicables. O sea, eh, las puedo aplicar dentro de la misma rampa para que conecte con accesos distintos, o las podría replicar incluso en otro proyecto, en otra mina, en otro sector. Esto se puede replicar así a más de una instancia. Bien, espero que les haya gustado este webinar. Les agradezco por estar acá y simplemente dejarle el mensaje si por favor pueden responder una encuesta de finalización de webinar que van a poder acceder ahora cuando se termine esta transmisión, y cualquier pregunta que ustedes tengan sobre lo visto ahora u otra pregunta que tienen ahí con respecto al software, me pueden hacer llegar a mi mail que se ve ahí en pantalla. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro webinar. Hasta luego.